Hola, bienvenidos a Natural Fitness TV. Hoy vamos a comenzar una serie de 3 videos dedicadas a los macronutrientes. Los macronutrientes son nutrientes que proveen energía y calorías que son necesarias para funciones del cuerpo como metabolismo y crecimiento. Macro significa grande, así que son estos nutrientes que necesitamos consumir en grandes cantidades. En esta serie de videos nos vamos a enfocar en los 3 macronutrientes primordiales, que son carbohidratos, grasas y proteínas. El agua, a pesar de contribuir a gran parte de la masa ingerida en una dieta normal, no provee el suficiente contenido nutricional. Y el alcohol también es considerado como un macronutriente, pero no es esencial como los otros. Y es un tema bastante extenso para otro video. Los carbohidratos son importantes ya que es la fuente de energía preferida por nuestro cuerpo. Como su nombre lo indica, estas son moléculas conformadas por carbono, hidrógeno y oxígeno que llamamos azúcares. De estos podemos dividirlos en 3 secciones, en 3 tipos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. El primer grupo de carbohidratos que tenemos es los monosacáridos. Como su nombre lo dice, están compuestos por un azúcar. Científicos han encontrado alrededor de 200 tipos de monosacáridos, pero acá nos vamos a enfocar en los 3 más comunes. El primero que encontramos es la glucosa, que se encuentra naturalmente en alimentos de origen vegetal y es producido durante la fotosíntesis. Vamos a decir que esta es la estrella del show, ya que es la fuente de energía preferida por las células. Después tenemos la fructosa, que como su nombre lo dice, viene de los frutos de las plantas. Y a comparación de la glucosa, la fructosa tiene que ir al hígado primero antes de ser absorbido por el flujo sanguíneo. Después tenemos la galactosa, que a comparación de las 2 primeras, esta no es producida por las plantas, sino que es producida en las glándulas mamarias de esos animales que están lactando. El siguiente grupo que vamos a ver son los disacáridos, que están conformados por 2 azúcares. Entonces, los primeros que encontramos es la sucrosa, que está conformado por una molécula de glucosa más una de fructosa. Este tipo de carbohidrato es el que comúnmente conocemos como el azúcar de mesa, que está ligado a enfermedades como caries, diabetes, obesidad, entre otras. Después tenemos la lactosa, también muy popular, que está conformada por una de glucosa más una de galactosa. Un dato curioso es que solo el 35% de la población mundial es capaz de consumir lactosa, es capaz de digerirla. Esto se debe a una mutación que ocurrió en Europa Central alrededor de 7.500 años. Y esta mutación lo que hace es que permite que la enzima encargada de la digestión de la lactosa perdure en la adultez. Entonces, si tú puedes consumir lactosa, considérate un mutante. Camilo, ¿eres mutante? Sí. Él es mutante. Yo también soy mutante, pero he decidido ocultar mi poder, entonces no consumo lácteos. Y el último tipo de disacárido que tenemos es la maltosa, que consiste en 2 moléculas de glucosa. Y esta la podemos encontrar en cereales y en semillas. Y también en la cerveza. Cheers. Ah, yeah. Por último encontramos los polisacáridos. Estos están conformados por largas cadenas de glucosa. El primero que encontramos es el almidón. Este es soluble en agua, lo que significa que es absorbido por el flujo sanguíneo bastante rápido. Lo encontramos en alimentos como frijoles, pasta, arroz, papas, etc. Después tenemos la dextrina, que se forma al cocinar el almidón por una reacción química. Ahora pasamos a la celulosa. La celulosa también largas cadenas de glucosa y es la estructura que forma las plantas. Este tipo de carbohidrato no puede ser digerido por el hombre, pero sin embargo sirve como fibra dietaria. En este caso la celulosa es insoluble, lo que ayuda a reducir la absorción de la glucosa y además ayuda a que el tránsito intestinal sea mucho más rápido. Pasamos a la pectina, también sirve como fibra dietaria, pero en este caso esta es soluble. Esta ha sido comprobada que ayuda a reducir los niveles del colesterol malo, además de también acelerar el tránsito intestinal y reducir la absorción de la glucosa. Finalmente pasamos al glucógeno, que es la manera que nuestro cuerpo reserva los carbohidratos para ser usados como energía después. Principalmente se guardan en el hígado y en los músculos.
Finalmente vamos a hablar del índice glicémico. Esta es una tabla que fue creada para enseñarnos la velocidad en que los azúcares de distintos alimentos llegan al flujo sanguíneo. Entonces, se toma glucosa, que es azúcar puro, como 100 en la tabla, y de ahí para abajo se organizan los alimentos. Entonces, alimentos que tienen un índice glicémico de 70 para arriba son considerados como altos en el índice glicémico, 56 a 69, medio, y por debajo de 55, bajos en el índice glicémico. Entonces les voy a leer una serie de alimentos para que se hagan una idea. El pan francés, 95. Papa, 85. Cornflakes, 92. Donuts, 76. Gatorade, 78. Sandía, 72. Azúcar de mesa, 68. Piña, 66. Una barra de Snickers, 68. Coca-Cola, 63. Arroz blanco, 58. Encontramos ya más abajo avena, 55. Pasta, 41. Pasta integral, 37. Una manzana tiene 38. Esta tabla es muy buena información, pero no es para que te la cojas tan a pecho. Si analizas la tabla, por ejemplo, vemos que una Coca-Cola tiene 63 en el índice glicémico y una sandía tiene 72, está mucho más arriba. Entonces, ¿qué significa? ¿Que la Coca-Cola por estar más abajo es mejor que la sandía? Obviamente no. La Coca-Cola solo te va a dar esa energía rápida sin aportarte absolutamente nada. En cambio, la piña, además de darte la energía, te aporta fibra y nutrientes que son esenciales para funcionar correctamente. Entonces, lo que puedes hacer con esta información es usarla a tu ventaja para saber a qué horas del día puedes consumir ciertos tipos de carbohidratos que son de absorción más rápida o más lenta. Por ejemplo, después de dormir, has ayunado por 10, 12, inclusive 16 horas. La idea es que consumas carbohidratos simples, carbohidratos que tienen un índice glicémico alto, ya que tus reservas de glucógeno han sido agotadas durante la noche en el hígado y en los músculos, entonces quieres recargarte lo más rápido posible. Entonces puedes consumir un banano, una piña, una sandía. Otro momento en el día que puedes consumir carbohidratos simples es después de entrenar. Lo mismo, después de hacer actividad física, las reservas de glucógeno se han agotado, entonces acá de nuevo puedes utilizar esos carbohidratos simples. Para la siguiente parte del día o el resto del día, recomiendo que utilices carbohidratos complejos. Ahí puedes usar arroz integral, pasta integral, frijoles, toda esta clase de alimentos. Personalmente trato de evitar cualquier alimento procesado, pero eso no significa que de vez en cuando me dé un gusto y me coma un helado, una dona, Nutella, cualquier cosa. Hoy aprendiste que los carbohidratos son moléculas conformadas por hidrógeno, carbón y oxígeno, también llamadas azúcares. También aprendiste que se conforman por tres grandes grupos: los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. También vimos la tabla, el índice glicémico y cómo sacarle ventaja a esta tabla. Y finalmente, recuerda que 1 gramo de carbohidratos es equivalente a 4 calorías. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la otra semana para la segunda parte de esta serie, que va a ser las grasas. Recuerda compartir con todos tus amigos y suscribirte al canal.